Y ya estamos aquí con una gran peli poco conocida. Inició siendo un pequeño corto, pero a causa de su gran apoyo la convirtieron en un largometraje. Hoy veremos Lights Out, o Cuando las luces se apagan, por su traducción al español. Una peli que depende de la oscuridad, así que te la recomiendo ver en la noche o con las luces apagadas. Así que sin más relleno, ponte cómodo y prepárate, que hoy veremos Lights Out, o Cuando las luces se apagan. La historia comienza mostrándonos a Paul en su trabajo en una fábrica de maniquíes, haciendo una videollamada con su hijo Martín. Aquí el niño le cuenta que su madre ha vuelto a hablar sola, para luego cortar la llamada y preocupar a Paul sobre el actuar de su esposa. Vemos que está por irse del trabajo junto con su compañera Esther, pero mientras esta hacía apuntes ve que las luces se apagan y encienden, para luego ver que hay algo raro hurgando por ahí. Este le advirtió a Paul que había algo por ahí, pero él no hizo caso por estar en una llamada, a lo que lo termina observando él mismo más adelante. Paul entra en pánico y decide escapar, pero esa cosa le hirió la pierna, para seguido paso notar que solo ataca en zonas oscuras, por lo que se decide encerrar en la habitación más iluminada de la fábrica. Toma un bate para defenderse, pero inesperadamente todas las luces se apagan, así que como ya se intuía, Paul termina con Diosito. Luego de un tiempo de la muerte de Paul, vemos que su hijo Martín escucha a su madre hablar sola otra vez, cosa que como ya sabemos había ocurrido varias veces antes, para seguido paso decirle que se vaya a dormir y regrese a su cama, pero realmente ella no estaba tan sola como pensábamos. A la mañana siguiente en la escuela vemos que Martín quería llamar a su madre porque se sentía mal, pero ella no respondía, así que termina llegando su hermana Rebeca y su novio Brett. A él la enfermera le pregunta cómo se comporta Martín en casa luego del incidente de Paul. Ella dice que no sabe, pues ya no vive con ellos, para luego cambiar de tema y preguntar por Martín, haciendo que la enfermera argumente que ya es la tercera vez que se duerme en clase esta semana. Al final se termina llevando a Martín a casa de su madre. Ella le pregunta a Martín si su madre ha recibido visitas últimamente. Él dice que sí, de alguien llamada Diana. Esto conmocionó a su hermana, pues al parecer Diana no existe, pero como su madre mencionaba esto todo el rato, pues esa fue la razón por la que Rebeca se fue de la casa. Luego de esto Rebeca le dice a su madre que se llevará a Martín hasta que ella decida buscar ayuda por sus problemas mentales, dejándola devastada. Allá en la casa de Rebeca, mientras Martín desempacaba, Verde le aconseja que lo mejor sería buscar ayuda de servicios infantiles, o sea de esta señora, o si no llamar a la enfermería de la escuela, o sea de esta señora, que ellos sabrán qué hacer. Esto incomodó a Rebeca haciendo que termine echando a Brett de su casa. Llega la noche, pero Rebeca ve que Martín no está en la cama con ella, para seguido paso ver algo en el suelo. Ella cree que es Martín, pero cuando enciende la luz, este desaparece, a lo que supongo que lo que estaba en la casa de la madre los ha seguido hasta ahí. La situación es que esa cosa aprovechó el letrero gigante que había en su casa de Rebeca, porque al parecer ella vivía en el segundo piso de una tienda de tatuajes, para lanzarse hacia ella, pero es salvada a tiempo por la luz del cartel. La cosa es que Rebeca se pone a llorar del susto en el baño, a lo que escucha un ruido en la bañera, pero cuando se acerca ve que era Martín, que se había quedado dormido ahí junto a una linterna. Resulta que el día siguiente llega esta señora a casa de Rebeca para decirle que la solución correcta no era llevarse a Martín de la casa, diciéndole que primero debe presentar algún cargo en contra de su madre, pero eso sería trabajoso y traería más sufrimiento a su familia. La cosa es que por razones inexplicables, ella demuestra no ser apta para tener a Martín en su casa y se lo terminan llevando, aunque mientras recogía su ropa observa una grieta en el piso, volviendo a saber del nombre que dijo su hermano y su madre, Diana. Ahora Rebeca va desesperada a casa de su madre a hablar con ella, pero mientras la buscaba encuentra una foto de dos niñas, las cuales en el reverso dicen que eran su madre y Diana. Investigando más descubre que decían que era una niña que sufría por contacto a la luz, aparte de tener un comportamiento agresivo hacia todos, excepto con su amiga Sophie, o sea su madre. Todo esto lo descubre a través de unos audios y unas fotos que contaban que al final ella terminó disque muriendo, aunque nosotros sabemos que no es así, para al final terminar siendo aprisionada por Diana en la habitación de Martín. Pero gracias a que Brett abrió la puerta y entró la luz, es que ella pudo ser libre y se van de la casa. No olvides suscribirte por favor. Luego de esto llegan Martín y Sophie a la casa, y ella le ofrece una tarde de películas como compensación por estar tan distante de él. Así que más tarde, mientras veía la película, Martín dice que esta señora le aconsejó siempre enfrentar sus miedos, puesto que Rebeca abandonó a Sophie luego de la muerte de Paul, dando a entender que tenía miedo a la situación, para seguido paso a apagar la luz y presentar a Diana como Martín, aunque como ya sabemos esto terminará mal, o por suerte no, porque Martín termina escapando de la casa. Volviendo con Rebeca, al final ahí fue donde Martín fue. Ahí él le comenta sobre Diana y Rebeca instantáneamente le cree, para luego hacernos un resumen sobre quién es Diana. Resulta que era una niña que Paul encontró cuando tenía 13 años y que sufrió una extraña enfermedad a la piel, por lo que fue llevado a un hospital psiquiátrico donde ahí conoció a Sophie y ella le hizo creer que eran amigas. Y luego de esta conversación escuchan que alguien tocó la puerta, pero cuando fueron a ver no había nadie ahí, para luego terminar escuchando golpeteos en su armario.
armario, dándonos a entender que Diana ya estaba ahí. Al final Diana estaba bajo la cama, pero por suerte Rebecca logra salvar a su hermano, así que Rebecca, cansada de todo esto, va por su madre para preguntarle directamente todo sobre Diana. Ella trata de negar todo victimizándose con que nunca fue a visitarla. Rebecca le dice que Diana murió en uno de los experimentos y a quien tiene en su casa es un espectro. No existen los espectros, dice Sophie, para seguido paso encerrarse en su habitación. Mientras lavaban los platos luego de cenar, Martín dice que a pesar de que Sophie está loca, sigue siendo su madre y no quiere abandonarla. Así que entre Rebecca, Brett y Martín deciden colocar luces a diestra y siniestra en toda la casa. Y mientras Brett dormía en la sala, Rebecca y Martín iban a dormir juntos en la habitación del pequeño, aunque antes ella va a avisarle a Sophie que se quedarán a dormir todos. Ella dice que está bien y se disculpa por lo de la discusión en la cena, para luego darle un abrazo, aunque lo que quería realmente Sophie era ayuda. Rebecca, alarmada por este mensaje, va por unas pastillas al baño, aunque de momento no sabemos qué es, para luego irse a la cama. Lo malo era que en plena madrugada se acaba yendo la luz en toda la casa, haciendo que Rebecca vaya por Brett con una linterna, aunque él se había ido a ver que se fue la luz en toda la calle. Ante esto, Rebecca baja al sótano para ver si puede reparar la luz de la casa al menos. Mientras esto pasaba, Martín también despierta, y como no encuentra a su hermana, va a buscarla con una simple vela, aunque es atrapado por Diana, pero gracias a la vela solo fue temporalmente. Luego de esto, Martín se encuentra con Rebecca, aunque todo era una trampa de Diana para encerrarlos ahí. Instantáneamente de eso llega Brett y escucha los gritos de Rebecca, así que va a ayudarla, pero es lanzado por Diana, perdiendo la linterna, aunque gracias a su celular es que logra librarse de ella, pero vuelve a aparecer y les vuelve a dar una paliza, haciendo que termine escapando del lugar. Resulta que todo el bullicio hizo que Sophie saliese de su cuarto para luego encontrarse con Diana y por primera vez en su vida enfrentársela por lastimar a sus hijos, aunque termina perdiendo la pelea. No olvides dejar tu like, por favor. Volviendo con los hermanos, ellos tratan de hacer fuego con la chimenea para así tener luz, terminando por encontrar una barra luminosa, con la cual acaban observando unos mensajes en la pared, que al parecer los había escrito Diana, demostrando que estuvo encerrada ahí todo el tiempo antes del incidente con Paul, para de pronto aparecerse ahí y atacar a Rebecca, aunque gracias a Martín logra ahuyentarla de momento. Luego vemos que llega la policía junto con Brett, ya que él fue quien los trajo para que ayuden a su novia y su cuñadito, aunque tras su llegada vemos que Sophie despierta del golpe de Diana, y también va tras sus hijos. Al final logran abrir la puerta, pero Diana atrae a uno de los policías y se lo termina matando, y lo mismo con la mujer policía. Luego de esto, Rebecca va tras su madre mientras Brett se queda con Martín, aunque recibe la paliza de su vida por parte de Diana, para luego ser acorralada por ella, aunque de pronto llega Sophie, quien se hace una autoeliminación, ya que sin ella Diana no podrá existir, acabando por ella de una vez por todas, y terminando así la película. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales, todos los links están en la descripción, así como mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.